Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy vamos a ver una cosita que ya les voy a mostrar. Después vamos a continuar con Doom 2 porque tengo algo que mostrarles. Pero eso va a ser en otro momentico. Vamos a ver la historia de Doom. De cómo el Doom Guy se volvió el Doom Slayer explicado por Engail Talks. No olvides que si el video te gustó, no le des a like y lo compartas con todos tus amiguitos. Vamos a empezar. Que la mayoría conoce. El Dungay es uno de Espera, estaba quitando el... no sé si los funciona, más pero no. fuertes y mejor entrenados marines de la Tierra, experimentado en combate y listo para la acción. 3 años antes de los eventos del primer juego, este golpea a un oficial superior por ordenar a sus soldados disparar contra un grupo de manifestantes civiles. Considerando esta actitud como peligrosa, este fue enviado a la base de la UAC en Marte del sector Eso sí espacial. es pasar La a toda UAC es mierda, una weón. conglomeración multiplanetaria con instalaciones de desechos Bra, radioactivos bra. en Marte y sus dos lunas, Phobos y Deimos. Los primeros días del Dungay la pasa sentado en la sala de vigilancia sin hacer Claro, mucho imagino que la realmente, gente solo viendo pasaba videos corriendo y restringidos y material disparándole ultra a todo. secreto como si Yo fuera sí los maté televisión a por casi cable. todos Por esos su parte, piros, secretamente, demonios, la hijos de la UAC, puta entre verga. otras cosas, desarrollaba muchos proyectos militares en Marte y sus dos lunas. Holy Uno, shit. y el más problemático, era la teletransportación interdimensional, pero Claro. hasta ahora Yo me vi solo se la había película de podido Doom. Es teletransportar entre buena. Phobos y Deimos. Se probó lanzar artefactos por un lado y verlos salir por el otro, Sí se pero ve en algún bien. momento se necesitó de humanos para experimentar. Sí se... Voluntarios militares y científicos se ofrecieron, pero al entrar al Ay, portal ay. comenzaron a suceder cosas desconcertantes. Oh no, O como que... entraban y simplemente no se materializaban del otro lado, o regresaban muertos con extraños síntomas en el cuerpo, como mordeduras, piel seca y quemada, y algunos aparecían incluso descuartizados. En Oh algunos man. casos llegaban completamente al borde de una esquizofrenia psicótica, masticando la mitad de sus dedos o habiéndose tragado sus propios ojos, Oh y a la man. vez otros pocos al cruzar Claro, es que imagino nosotros viendo con nuestros ojitos de la vida real. Digamos que vamos, digamos que esa tecnología se hace realidad. Digamos que fuera real como ese cruce interdimensional así. Que quién sabe, Dios sabe cómo esas cosas puede que sea cierto. Pero ese no es el punto. El punto es que una persona, un científico, una persona de ciencia, que digamos que nunca haya creído en Dios ni en el infierno, nada, ¡pah! Llega al infierno y ve toda esa vuelta, desolación, destrucción, muerte, destripamiento, demonios, cosas que muerden cosas. Uf, la teletransportación sufría una explosión inexplicable de cuerpo completo. El se trabajo de maricaba identificar toda partes de mierda, cuerpo mira. que fueran compatibles una con las otras Mari, se había brava. convertido en una labor de 24 horas para estas Ajá. bases. Tras un tiempo de esos experimentos, repentinamente Marte recibió un mensaje desde Phobos requiriendo soporte militar. Poco después, Deimos simplemente se desvaneció en el espacio. Desde ese momento ha habido varios intentos de establecer conexión con algunas de las lunas sin éxito. Como último recurso, No, cuatro por Dunga y sus ciento de vida. compañeros son enviados a Phobos para ver qué es lo que está Oh, man. pasando. Al llegar, las primeras órdenes es esperar en la entrada y asegurar el perímetro mientras Eh, los demás efectivos entran a la ¿Cuántas base veces hay que llevándose perder las para armas de pasar el alto nivel así? calibre. Por muchas horas la radio solo recibe sonidos de combate, disparos, hombres gritando órdenes, gritos de auxilios y lo que se podría identificar como huesos y cartílagos quebrándose. Y Oh, por man. fin, un espectral silencio. Todos los compañeros del Dungay habían ¿Cómo muerto así? Otra vez, voy y a volver recibe a... sonidos de combate llevándose las armas de alto, asegurar el perímetro va pasando. Al Ay, llegar, las primeras órdenes es esperar en la entrada y asegurar el perímetro mientras los demás efectivos entran a la base llevándose las armas de alto calibre. Por muchas horas la radio solo recibe sonidos de combate, disparos, hombres gritando órdenes, gritos de auxilios y lo que se podría identificar como huesos y cartílagos quebrándose. Y por fin, un espectral silencio. Todos los compañeros del Dungay habían muerto, por lo que este decide entrar por la puerta de la base. Dungay, en este punto, se abre paso entre los demonios por toda la instalación, para tener que oh, derrotar man. a dos varones del infierno y llegar a Deimos a través del portal ubicado en Phobos. Luego de rezar con los demonios de la base de Deimos, nuevamente se encuentra con el ciberdemonio y aquí se da cuenta que Deimos estaba de hecho en el infierno, lugar al que desciende para enfrentarse a la mente arácnida maestra y poder volver a la Tierra.
Después de haber sido varado en Phobos y posteriormente luchado para salir de Deimos y el infierno, regresa a su casa, a la Tierra, solo para descubrir que esta también ha sido víctima de la invasión Sí, esa infernal. Con gonorrea. todas las grandes ciudades del mundo en ruinas, los líderes restantes planeaban usar naves espaciales para transportar a los sobrevivientes de la población de la Tierra. Sin embargo, el puerto espacial, que era la única manera de que las naves pudieran partir, estaba invadido por los demonios y protegido por un campo de fuerza. Todos los Claro, el soldados marica ya sabe restantes de la por dónde humanidad ir. hicieron un asalto desesperado contra este, pero al final fueron diezmados y solo el Dungai permaneció. El imparable marine logra entrar en el puerto espacial infestado y mata a todos los demonios en su camino. Es capaz de cerrar el campo de fuerza que lo mantenía retenido y la humanidad consigue escapar de la Tierra, y él se sienta tranquilamente a la espera de su muerte, sabiendo que salvó a su especie. Sin embargo, en este punto los humanos restantes descubren la fuente de la invasión infernal que viene de la propia ciudad natal de Dungai, por lo que este se pone de nuevo en pelea y cuando encuentra a su mascota Daisy muerta, de pura rabia, extermina al engendro del infierno que había Es que invadido la la ciudad. En este mascotica, punto él pero... encuentra otra Ah, si a mí me toca Natal, yo también acabo con la loca que sea. puerta al infierno y para cerrar Puto el portal Satanás. debe Si estás entrar viendo esto, Satanás, chúpame las el bolas. propio infierno de nuevo para detener la invasión. Después de viajar a través de la superficie retorcida de este lugar, el marine se las arregla para enfrentar al ícono del pecado, un demonio más grande que Me. cualquiera que haya visto, y termina matándolo. Su muerte causa la devastación en el infierno y el portal a la tierra queda sellado. Sin embargo, este no es el final, puesto que ocurren unas cuantas invasiones menores entre este tiempo, y una de las cuales se lleva a cabo en una luna de Júpiter, Ion, donde nuevamente se enfrenta al icono del pecado. Este mismo tramo se repite unas cuantas veces con Dungai derrotando al icono del pecado varias ocasiones, en total 4 diferentes en la saga original. El próximo evento importante es la aparición de la Madre Demonio, quien estaba reviviendo a todos los demonios en Marte. Luego de esto, el Dungai, harto de la situación, Él decide está tomando quedarse en el todos los infierno para juegos. poner a raya a los demonios desde ahí mismo. Aunque otro demonio, hermana de la Madre Demonio, conocida como Hermana Resurrectora, lo manda a la Tierra para que no dé más problemas. Sin embargo, el Dungai simplemente vuelve al infierno a por ella. Así es como el Dungai Me. quedó atrapado en el infierno, que recordemos, en el universo de Doom, es un sitio atemporal y fuera del espacio conceptual del propio universo, y está conectado con diferentes ramificaciones de la realidad y diferentes universos. Aquí es donde empieza a construirse la historia de nuestro Slayer. En este punto, Claro, en una de sus tantas claro, pues es que era un marín normal, era un hombre súper entrenado, era un hombre full, pues bueno, normal, o sea, era un hombre que no era un dios, porque ya después se vuelve el Doom Slayer, que es como el cazador de demonios definitivo, y se queda ahí como en el infierno, ya le toca sobrevivir con carne de demonio, perro, y debe ser hardcore. Nunca se le acababan las balas, eso sí. incursiones contra los demonios, el Dungai termina atravesando un portal que lo lleva a Argent Denur. Aquí es tomado como prisionero por los centinelas de la noche, y al no saber de dónde viene y al hablar un idioma muy distinto al suyo, estos simplemente lo capturan. Por esto es enviado a donde van todos los prisioneros, a la arena de sangre, a batallar contra otros pecadores o impuros. Sin embargo, pese a No, ser pero un era humano él. normal, No, enfrentándose con antiguos humano centinelas de la noche, normal. se erge Humano normal, después de acabar con todos esos demonios y con 823 millones de jefes, y que el icono del pecado técnicamente sería algo así como Belial, como Satanás, como uno de los duros. Literalmente era la cabra que le estaban abriendo aquí. No sé si me hago entender, pero un hombre normal, mis bolas. quintas de sangre pura, el Dungai prevalece en la arena y se gana cierta fama en esta, hasta el punto de que su icónica frase desgarrar y destripar se vuelve un grito de guerra simbólico para la arena. Debido a sus continuos desvaríos sobre demonios y otros mundos, la Khan-Maker, en ese momento diosa de los centinelas, toma interés en él y ordena a los sacerdotes que aprendan su lengua para poder entenderle. Más o menos en este punto ocurre el primer paso de la traición de los Maker a los centinelas y comienza la invasión demoníaca a Argent Denur. Debido a esto, aquellos encarcelados en las arenas, incluido el Dungai, fueron enviados a la primera línea del enfrentamiento. Cada batalla era más cruenta que la anterior, y en cada Qué chimba. cruzada muchos centinelas caían. Sin embargo, el Dungai, pese a estar en primera fila todo el tiempo, se mantuvo de pie.
Fue debido a esta fuerza de voluntad junto a su poder en combate que los centinelas decidieron por fin entrenarlo en sus formas, debido a que, aunque el Dungai podía pelear, lo hacía de una forma tosca y poco efectiva y solía sobresalir simplemente por su fuerza. Aunque al principio muchas unidades se burlaban del Dungai y lo despreciaban por no tener sangre argenta pura, su valía en el combate habló por él. Casi todos sus enfrentamientos terminaban Claro, en una victoria y los que claro, no, acababan con grandes bajas enemigas de igual manera. Ya retomado el terreno de los demonios en el propio Argen Denur, el rey Novik de los centinelas decide incursionar en el infierno con el Dungai en sus filas, dando inicio a las guerras impías. En este punto, Dungai seguía siendo un paria para ellos, una burla. Sin embargo, en cada incursión, este permaneció firme. No pidió ayuda cuando estuvo herido y tampoco pidió medicinas cuando enfermó. Y nadie se las ofreció. Pese a ser un humano, no frenó nunca el paso con los centinelas y a pesar de que muchos cayeron en las incursiones, él se mantuvo de pie. Cada vez que atravesaba un portal de vuelta a Argen Denur, caminaba más y más parecido a los centinelas. El Dungai demostró tantas veces su valía que al final, pese a no tener sangre argenta, los centinelas lo empezaron a considerar uno de los suyos, un hermano de batalla. Con el tiempo, el Dungai demostró ser incluso más que eso, siendo un elemento fundamental de los centinelas de la noche y convirtiéndose en el mejor entre ellos. A pesar de claro. todos sus esfuerzos, la invasión Creo que demoníaca está terminó volviendo chetísimo. a Argen Denur. En Purina Cat Chow llevamos más de 60 años Si quieres que tus protegiendo la salud de los publicidades gatos estén con aquí, una deliciosa contáctame. nutrición que crea un escudo. Concretamente a Exultia, la ciudad principal. Se lagueó un poquitito. Es que a ver, ¿por qué estoy haciendo esta reacción? Resulta que cuando acabé el Doom 1, instantáneamente se habilitó una opción en el inicio que decía Doom 2. No sé cuántos capítulos tenga, pero ahí dice Doom 2. Entonces yo dije, bueno, si vamos a meternos en el mundo de Doomcito y vamos a seguir con Doom 2 porque yo voy a seguir con Doom 2 porque me gustó, pues vamos a conocer un poquito más de quiénes somos en el juego, de quién es el personaje. Porque a mí me gusta meterme en los juegos como si yo fuera la personita que está, pues está ahí. Fue gracias a una traición interna de uno de los centinelas de la noche que el infierno consiguió abrir un portal gigantesco sin que estos se enteraran. Así llegó a Exultia The Great One, el grandioso, el titán más poderoso jamás visto por los argentas. Los centinelas fueron tomados por sorpresa y llegaron tarde a la batalla. Para cuando empezaron a luchar, Exultia ya estaba siendo arrasada por hordas de demonios y el titán como su líder. Aunque pelearon como nunca y clavaron sus armas y las de sus atlas en el titán, no le hacían ni un rasguño. La criatura simplemente avanzaba impasible. El titán terminó acorralando a los centinelas y al propio Dungai en la arena de sangre para poner fin a la guerra. Sin embargo, aquí entra en juego uno de los elementos más importantes de esta historia. Samur Maker, canciller de la Khan Maker, decidió traicionar a los suyos y pese a que sería considerado un hereje por lo que estaba a punto de hacer, llevó al Dungai a la máquina de divinidad Maker. Esta máquina de Khan Maker, los más importantes de esta historia. Samur Maker, canciller de la Khan Maker, decidió traicionar a los suyos y... ¿Qué es Cam Maker? Cam Maker, ¿es de los infiernos o qué? De pronto el bro vio algo diferente que no vieron los demás. Pese a que sería considerado un hereje por lo que estaba a punto de hacer, llevó al Dungai a la máquina de divinidad Maker. Esta máquina supuestamente era utilizada para purgar las filas de los centinelas y verificar quiénes tenían la voluntad suficiente para entrar en estas. Y en el caso de dar con un alma corrupta, esta terminaría convirtiéndose en una abominación sin igual, y esto era parte verdad y parte mentira de la Khan Maker para evitar que los centinelas se salieran de control. Cuando el Dungai fue sometido a la máquina de divinidad, su voluntad era tan impoluta e indómita que fue bendito con un poder divino. Su velocidad, su fiereza y su vitalidad aumentaron. Ahí llegó Cristo y le dijo, vas a matar demonios como nunca. ¡Ay! De formas inimaginables. Quien entró a la máquina fue un marine, antiguamente conocido como el Dungai. Quien salió era aquel temido por la Khan Maker. Se había convertido en algo que era vagamente mencionado en escritos antiguos de los centinelas y los Maker. Cuando salió, con una velocidad y ferocidad nunca antes presenciadas por ningún ser, destrozó a The Great One con sus manos desnudas como si de un trapo viejo se tratara. Yo me lo cogió y lo Pudo resistir mierda. ante la horda, salvo al asesino de la muerte. Oh, Frente a ella,
La desesperación se extendió como una plaga, sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los habidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán combatió con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte, pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías. Man. Esto motivó a sus hermanos a recuperar la batalla y sacar a los demonios de Exultia. En este momento exacto, el Dungai fue bautizado por los Centinelas de la Noche como el Slayer, aquel que era el más poderoso de entre todos los Centinelas, y por su bravura fue condecorado con la corona de los Centinelas de la Noche, la mayor muestra de respeto que se podía mostrar a un Argenta. No se confundan con un dato, pues esto no significa que fuera su rey. El Slayer aún marchaba con los Centinelas como un hermano, aunque estos sin duda lo consideraban algo más. Las cruzadas eran todas victorias gracias a este poder, y los infiernos retrocedían en su propia tierra. Los argentas estaban en proceso de reclamar todo el infierno para ellos, y esto fue así hasta que la traición de los Maker fue descubierta. Cuando los Centinelas y el Slayer se enteraron de que los cuerpos y las almas de sus compañeros caídos eran usados como combustible y los cuerpos transformados en demonios en Argent Denur, se desencadenó una cruenta guerra civil entre aquellos que se mantuvieron fieles a la Maker y aquellos que escupían al conocer la verdad. Con el Doom Slayer entre las filas de los centinelas opositores, uno pensaría que sería una victoria fácil. Sin embargo, el Slayer aún no era tan poderoso en este punto, debido a que no había pasado sus eones en el infierno. Y este, por su parte, también se enfrentaba a los acechadores, centinelas de la noche corruptos que habían sido sometidos igualmente a la máquina de divinidad, sin mencionar que en la parte de los argentas que se quedó con la Maker fue la gran mayoría. Con el paso del tiempo, los centinelas que se mantuvieron firmes solo vieron una opción. Con ayuda de sus sacerdotes, abrirían portales a Necrabol para acabar directamente con las fábricas de energía Argent que ataban a sus hermanos caídos. Aquí es donde acontece la mayor de las traiciones a los centinelas de las noches, que se disponían a invadir Necrabol. Al atravesar los portales, se encontraron solos, separados y dispersos por los infiernos, cada uno frente a una horda abominable de demonios listo para destrozarlos. Habían sido traicionados por sus sacerdotes y aún peor, por uno de sus hermanos. A pesar de su resistencia y de que pelearon hasta que su corazón dejó de latir, terminaron por caer. Solo el mejor entre ellos prevaleció. Aquí inicia la cruzada de Onis del Doom Slayer. Aquí inicia su mito de los infiernos, ardiendo en su ira inacabable, con el inconmensurable poder que resguardaba, arrasó por los infiernos por eones, millones de años de matanza y destrucción. Todas las invasiones infernales fueron frenadas para detener únicamente al Slayer, quien aún portaba orgulloso la corona de los centinelas. La totalidad de los infiernos le plantó cara al último centinela leal, y no fue suficiente. Así fue como los demonios iniciaron los mitos y los sacerdotes, aterrados de su avance, grabaron sus conquistas en tablillas de obsidiana. En todo el infierno no existió demonio que no conociera el nombre del asesino de la muerte. Pero entonces o sea, el concepto del infierno en sí mismo siempre ha sido una locura, ¿no? Y se tienen que regenerar, o sea, de algún lado tienen que salir los demonios, ¿sí? No es solamente como que respawn. Igual, bueno, esto es un jueguito, ¿no? Era en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral. Esa está buena. Primero la voy a leer. La batalla. La voy a leer primero y después la escuchamos. En la primera era, en la primera batalla. La primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. La primera guerra,
Pero si en el momento en que él entró al infierno ya había pasado muchísimo tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que él viene de un mundo totalmente diferente, que era como la Tierra, pero no era la Tierra. Y ahí se fue para donde los vigilantes y toda la cuestión. Pero aquí habla de la Primera Guerra. O sea que en el momento en que entró en el infierno volvió en el tiempo. Porque revivió la Primera Guerra, dice, en la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la Era muerte. en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Durante su cruzada, encontró al traidor de los centinelas, aquel que no debe ser nombrado. Sus horrendos actos los había cometido con la esperanza de recuperar a su hijo. Sin embargo, como era de esperar, fue engañado por los infiernos. El traidor, fiel a su causa maléfica, ornó al Slayer con su armadura y espada adamantinas, el traje Praetor, pues así estaba escrito que sucedería. Esa maléfica ¿Cómo así? fue engañado por aquel que no debe ser nombrado. Sus horrendos La muerte. Durante Ese su negro cruzada, es el innombrable. encontró al traidor de los centinelas, aquel que no debe ser nombrado. Ok. Sus horrendos actos los había cometido con la esperanza de recuperar a su hijo. Sin embargo, como era de esperar, fue engañado por los infiernos. El traidor, fiel a su causa maléfica, ornó al Slayer con su armadura y espada adamantinas, el traje Praetor, pues así ¿Ornó? estaba escrito que sucedería. No entiendo. O sea, Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras, el caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado, pero en su herejía fue leal a su causa maléfica. El infame ornó al asesino de la muerte con una poderosa armadura, forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible, con una espada y un escudo adamantinos. El asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío claro, como para que no lo todo mataran. cuanto su ferocidad aún había arrasado. Su traje, impenetrable, se alimentaba de la energía Argent liberada por los caídos en el infierno, volviéndolo cada vez más poderoso. Millones de años más pasaron en este infierno donde el Dios tiempo mío. era disforme e inconsistente. El mito y poder del Slayer creció, y fue así hasta que, cegado por su llegaba a ira y matar con a la esperanza de todos. atrapar por fin a uno de los sacerdotes que hace tanto tiempo lo había traicionado a él y a sus hermanos, decide incursionar en un antiguo templo infernal donde fue sellado en un sarcófago de almas, víctima de una trampa atroz. Oh, ahí donde vemos lo de... El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno, insaciable, incluso tras derrotar al grandioso. El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre y, cegado por su fervor, cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron men, en el sufrí como sarcófago sellado, maldito. Su sellado, marca se sí. grabó con
fuego sobre su Como crimen. que no puede hacer nada. Claro, el marica estaba acabando con todo el infierno, Calma güey. ese antojo de Estaba un hit. literalmente acabando con todo. Para advertir a todo el infierno de que el terror que ahí se ocultaba jamás debía ser liberado. Ahí yace inmóvil y lo que es más, sufriendo en silencio. Aquí es donde inicia la historia que ya conocemos en Doom 2016. De aquí es donde sale el bestial poder que tiene el Slayer en esta saga y por esto es tan superior a todo lo que se le pone delante. En Doom 2016 es encontrado por la UAC 120 años después de los eventos del Marine de Doom en el mundo mortal. Pues recordemos, en el infierno el tiempo funciona muy diferente. También recordemos que al llegar a Argent de Nur, el Slayer llegó a un universo nuevo, por lo que este tampoco es el universo en el que inició su cruzada y la UAC, mediante el estudio de los escritos de los marica ya no sacerdotes del muere. infierno sobre el Slayer y con la Básicamente, ayuda de marica, Olivia ya no Pierce, muere. su líder cultista, logran descifrar el misterio que rodeaba al Slayer. Y por esto es que aquellos humanos que vemos en la UAC están al tanto del pasado de este. En teoría, este sería el segundo hombre más poderoso del universo. El primero es Jesucristo, porque si esta gonorrea puede acabar con todo lo que haya en el infierno. Pues, bro, Slayer, por lo que su reacción al verlo de tanto temor no es simplemente por ser un tipo muy grande y fuerte, sino que están conscientes de que están frente a una entidad divina en medio de una cruzada interminable. Y ya que este estaba sellado, los infiernos retomaron sus invasiones, y a partir de aquí inicia la historia de Doom 2016 y Doom Eternal con la invasión a Marte y la invasión a la Tierra. Sin embargo, ya que he hablado varias veces de estas historias, no veo necesario volver a repetirlo en este video. Era explicar la transformación del Doomguy al Doom Slayer y creo que ya está hecho mi trabajo. Como siempre, Si espero el video te sus gustó, comentarios con teorías, dale like, datos y demás que compártelo con tus pude haber amiguitos, omitido. y yo no. Y sin más que agregar, chao. Dinero. Yo soy Master. Contra todo el mal que el infierno pueda Ajá. conjurar. Aquí soy yo. Contra toda la perversión que la humanidad puede producir. Les enviaremos solo a ti.